es muy importante identificar que una persona tiene diferentes ejes en cuanto a su sexualidad. El sexo son todas las características biológicas, empezando desde los cromosomas, el material genético, la estructura anatómica genital, tanto externa como interna, los órganos reproductores. Y en este sentido, como cualquier otro mamífero, las personas pueden ser machos o hembras y también hay estados intersexuales, no hay que olvidarlo. Por otro lado está el género. El género es la forma como cada persona se experimenta a sí misma en cuanto a lo femenino o lo masculino. Es una característica que solo la misma persona puede saberla y tiene que ver con manifestaciones psicológicas, aspectos culturales, aspectos desde arreglo personal, pero sobre todo cómo se identifica una persona a sí misma. La expresión de género tiene que ver más con cómo se manifiesta esa identidad de género o ese género hacia el exterior y en relación a las normas culturales y a los patrones estereotípicos de cada cultura. La orientación sexual tiene que ver hacia qué sexo se siente atraída romántica o eróticamente una persona. Si se siente atraída hacia personas del mismo sexo, será homosexual. Si se siente atraída hacia personas del sexo diferente al suyo, será heterosexual, y también hay personas bisexuales. En todos estos ejes hay extremos, pero también hay todo un continuo, todo un espectro, y una persona puede estar en cualquier punto del espectro y no tienen que ser concordantes cada uno de los 4 ejes que te mencioné. ¿Cuándo surge la identidad de género? Cuando un individuo se reconoce a sí mismo o a sí misma con una identidad femenina, masculina o algo intermedio o más allá de esto. No lo sabemos, pero sabemos que cuando menos desde el momento que se desarrolla el lenguaje, y esto es alrededor típicamente de los 2, 3, 4 años de edad, los niños y las niñas empiezan a identificarse claramente con un género, y no necesariamente polarizado, pero sí tienden a adoptar conductas, a adoptar juegos, a tener manifestaciones estereotípicamente asociadas a lo masculino o a lo femenino, y empiezan a nombrarse la mayoría de los niños a sí mismos o a sí mismas como niñas o como niños. Y digo la mayoría porque no son todos. Es muy, muy frecuente las conductas llamadas género variantes. Hay muchos niños y niñas que pueden no manifestar lo que estereotípicamente esperaríamos en alguno de los dos polos, sin que esto necesariamente signifique que son personas transgénero. Entonces es importante reconocer que todos los niños y las niñas tienen conductas llamadas género variantes, que son las que no están estereotípicamente asociadas a uno de los dos extremos. Muchos estudios que han tratado de indagar qué tan frecuente es esta identificación con un género que no está plenamente casado con el sexo al nacimiento, y es muy frecuente. En los niños y niñas no hay estudios metodológicamente muy serios, pero en adolescentes sí. Por ejemplo, hay varios países que han hecho encuestas con muy buena metodología a nivel poblacional, y se ha encontrado que entre el 1.7 hasta el 2.8, otros estudios reportan, de la población de secundaria, de lo que ahorita sería como la población secundaria, 13, 15 años, se identifican como personas transgénero. Entonces, adolescentes es muy frecuente. También hay estudios, incluyendo estudios en la Ciudad de México, en donde a personas adultas transgénero se les pregunta desde qué edad se identificaban como personas transgénero. Y una gran parte de ellas, más de la mitad, responden que desde antes de los 8 años de edad, ¿no? Y que la mediana, de hecho, la mediana de edad cuando dijeron identificarse como de un género distinto o no concordante con su sexo al nacimiento fue de 5.6 años de edad. Quiere decir, estas personas desde los 5 años de edad estaban plenamente conscientes de que su género no concordaba con su sexo al nacimiento. Y esto es alarmante porque muchas personas piensan que la condición transgénero no existe en la infancia. Y la mayor parte de las personas transgénero adultas se identificaron, lo saben desde la infancia. Y este estudio también reveló
que hasta la tercera parte de estas personas no se lo dijeron a nadie en la infancia, lo comunicaron a las personas con las que se relacionaban hasta la edad adulta. Entonces es un gran periodo en el que vivieron sabiéndose transgénero sin comunicárselo a nadie. Si le interesa saber qué personas tienen más probabilidad de persistir en una identidad transgénero en la edad adulta, nos sirven estos 3 indicadores: de insistencia, consistencia y persistencia. Insistencia es que el niño o la niña insista de manera muy puntual, en muchos momentos y de manera muy intensa respecto a su identidad de género. Por ejemplo, no es lo mismo decir me gustaría ser niña a decir soy niña, ¿no? Es distinto. Y no es lo mismo decir, ay, bueno, me gustaría usar vestidos, a quiero que me llames por un nombre típicamente femenino, ¿no? Entonces, la magnitud entre que el niño o la niña expresen su identidad de género sí se relaciona con la probabilidad de que a futuro sea una persona transgénero. Consistencia, que manifiesta estas conductas o estas expresiones de identidad de género no concordantes con su sexo al nacimiento en diversas circunstancias, en la escuela o en la casa, o a la hora de vestirse, o a la hora de elegir regalos, o a la hora de jugar, a la hora de relacionarse con compañeritos o compañeritas. Esto tiene que ver con la consistencia. Y persistencia. Insisto, muchos niños pueden hoy quererse poner un vestido, mañana un pantalón, hoy jugar a las muñecas, mañana a los carritos, y eso es muy, muy, muy frecuente, ¿no? Pero si estas conductas, además de ser insistentes, además de ser consistentes en varios escenarios, se mantienen mucho tiempo, y se ha puesto como tiempo 2 años. Todo esto son lineamientos, no son recetas de cocina, ¿no? Y lleva 2 años manifestándolo insistente y consistentemente estas conductas y estas expresiones durante mucho tiempo, muy probablemente sí vaya a ser una persona con identidad transgénero fija, digamos, a lo largo de los años hasta la edad adulta. Antes de la pubertad, antes de que un niño o una niña empiece a tener sus cambios propios de la pubertad para volverse adulto, realmente la importancia es en acompañar. No se requiere ninguna intervención médica, entendiendo médico como algún tratamiento de medicamentos, de fármacos, ni siquiera psicoterapéuticos necesariamente. Simplemente identificarlo para poder protegerlo, para poder proteger ese niño o esa niña y para poder acompañarlo. Son niños sanos y también la salud se tiene que diagnosticar. Tenemos que diagnosticar cuando un niño está creciendo bien, cuando un niño está bien nutrido, cuando un niño va bien en su desarrollo cognitivo y cuando va bien en su desarrollo sexual. Hay que identificarlo y saber que está bien, pero sabemos que se va a enfrentar posiblemente a varias adversidades. Entonces hay que identificarlo para poder, si es necesario, trabajarlo con la familia nuclear o extendida, para poder trabajarlo con los compañeros, con otras familias con las que se relacione, para poderlo trabajar en la escuela y en todos los ambientes donde se mueve el niño. Por eso es importante identificarlo. También es importante identificarlo porque muchas veces estos niños y estas niñas no tienen absolutamente ninguna incomodidad ni ningún malestar. Generalmente así lo expresan, ¿no? ¿Tú cómo te sientes? Yo me siento bien. Y muchas veces el malestar empieza al momento de la pubertad, cuando empiezan a desarrollar caracteres sexuales secundarios. Cuando las personas de sexo femenino, que a lo mejor podrían tener una identidad masculina, empiezan a desarrollar gusto, ¿no? O cuando una persona de sexo masculino con identidad femenina empieza a salirle barba o a cambiarle la voz. Muchas veces, si no tenía ningún malestar, en ese momento se dispara el malestar y a veces puede ser muy agudo. Y se puede, desde el punto de vista médico, ahora sí, con intervenciones médicas, farmacológicas, pausar ese momento, que sí le puede llegar a ser muy, muy, muy estresante para los chicos y las chicas, ¿no? Esa es la segunda razón por la que es importante estar alerta, de que va a empezar la pubertad en algún momento. Y a veces no consultan o no buscan apoyo médico hasta que ya está muy avanzada esta pubertad.
Y los cambios de la pubertad que ya ocurrieron, la gran mayoría ya no se pueden revertir, ¿no? Entonces, si una chica trans empieza a cambiarle la voz, a hacérsele más grave, a salirle barba, se empieza a angustiar, pero a lo mejor todavía no se lo ha comunicado a nadie, no se lo puede comunicar. Ya para cuando se anima a comunicarle a alguien, ya la voz es totalmente grave, ya tiene mucha barba, ya tiene mucha masa muscular, y las proporciones corporales ya son de cierto tipo. Igual, cuando un chico trans se anima a decirle a sus papás, porque le empieza a generar malestar a los 10, 11 años que le está creciendo el busto, y se anima a decirle a sus papás 2 años después a lo mejor, ya para entonces ya está menstruando, ya el busto ya llegó a un cierto tamaño que ya es difícil de revertir. Esa es la otra razón. Y la última razón es más bien de tipo social, por la que es importante diagnosticar, es porque los servicios de salud del Estado tienen que estar conscientes de que existe esta condición y que se necesitan ciertos recursos, y para fines administrativos es importante que esté tipificada la condición para que existan los recursos, o bueno, para que se puedan gestionar los recursos necesarios para la atención. Yo creo que esas son las 3 razones importantes, desde que haya medicamentos, desde que haya intervenciones, desde que haya profesionales capacitados, es importante que esté como tipificado, ¿no? Grosso modo se puede hablar de que hay transición social, transición física y transición legal, ¿no? La transición social tiene que ver con que la persona sea aceptada y se relaciona en su medio con la identidad de género, con su identidad de género. Que un chico trans pueda relacionarse con su familia nuclear primero, como varón, como persona de género masculino, con su familia extendida, en la escuela, con todas las personas con las que se relaciona, que puede usar la ropa que le acomode mejor, y esto sin que haya mayor tensión, ¿no? La transición física tiene que ver con las modificaciones corporales. Las modificaciones corporales pueden ser totalmente reversibles, depilarse, dejarse crecer largo el cabello o corto, eso es totalmente reversible, ¿no? Parcialmente reversible, ahí entra el tratamiento hormonal, o totalmente irreversible, ahí entra el tratamiento quirúrgico, desde mamoplastía, modificación de genitales, eso es totalmente irreversible. En general se recomienda que primero haya una transición social. Casi en todos los casos lo ideal es que primero exista una transición social, independientemente de los cambios corporales, que pueda relacionarse con su entorno, con el género que le corresponde, ¿no? También es cierto que esto no siempre es posible. Pues la pubertad sucede en cuestión de 1 o 2 meses, y en ese 1 o 2 meses puede haber muchos cambios. Y aquí es importante puntualizar, las personas de sexo masculino, las personas que tienen testículos, su pubertad puede empezar de manera normal. Lo normal es que empiece entre los 9 años de edad y los 13 años y medio. Entonces pueden empezar tan temprano como a los 9, como hasta los 13, ¿no? Y en una persona de sexo femenino, una persona que tiene ovarios, la pubertad puede empezar de manera normal desde los 8, incluso 7 años, hasta los 12, ¿no? Entonces la pubertad, eso mucha gente no tiene consciente qué tan temprano puede empezar, ¿no? Y entonces puede ser que de tener una personita de 9, 10 años que está feliz con su cuerpo, no tiene ninguna preocupación por su cuerpo, de repente empieza a tener barba, o de repente le empieza empezando a crecer el busto. Y todavía ni siquiera tiene trabajado el asunto de la identidad de género, porque en el mejor de los casos puede haber vivido sin ningún contratiempo, sin ningún estresor, pues es quien es, y sin ninguna adversidad. Pero en ese momento puede desencadenar mucho estrés en esa personita de 9, 10 años. En ese momento no es necesario poner una etiqueta, no es necesario hacer un diagnóstico.
Pero lo que se puede ofrecer, se puede hacer, se puede interrumpir la pubertad con ya intervenciones endocrinológicas para que haga su proceso de transición social, si es que no lo ha hecho, explore. Hay personas, conozco personitas de 4 años que tienen clarísima su identidad de género que no corresponde con su sexo al nacimiento. No tienen absolutamente ningún problema en la vida, sobre todo porque son personas afortunadas que han tenido una familia que los acoge, que los acepta, en la escuela se ha manejado bien, no tienen absolutamente ningún problema. Pero hay personas que pues tampoco lo tenían tan pensado y de repente les cae el 20 en la pubertad. Y pues es un proceso que no es nada fácil, ¿no? Entonces, que puede llevar su tiempo. Entonces, se puede frenar la pubertad para que no haya más cambios en lo que culminan o lo que pueden trabajar bien en este proceso de transición o de identificarse y de aceptar su identidad de género. Y bueno, los medicamentos utilizados se llaman bloqueadores de la pubertad y se los debe prescribir un endocrinólogo o endocrinóloga pediatra, preferentemente. Ya después el tratamiento hormonal de afirmación de género es otro tema. Y finalmente el tratamiento quirúrgico, que sería el tratamiento como irreversible. Por lo pronto, todos los profesionales de la salud pensamos que debe ser hasta la mayoría de edad, aunque hay algunos debates y algunos puntos interesantes a debatir al respecto. Sí tiene que ser un trabajo multidisciplinario, no se necesita solo un endocrinólogo, solo un psicólogo, no, tiene que ser un equipo multidisciplinario para tener los mejores resultados. ¿Y a qué me refiero con equipo multidisciplinario? Pues acompañamiento psicológico, no porque sea una enfermedad, sino porque es un proceso difícil, estresante y que sí puede ser mejor llevado si lleva acompañamiento, ¿no? La parte de trabajo social es importantísima, alguien que pueda ayudar a sortear las dificultades en el terreno escolar y en muchos otros lugares donde se desenvuelve el niño o la niña, pero la escuela es como de los más importantes. Asesoramiento legal, psiquiatría, porque si por el mismo estrés puede haber altas tasas de depresión o ansiedad que necesitan ser abordadas ya de manera más médicamente especializada. Y yo diría que la endocrinología es como una partecita, es una cerecita del pastel para algunos, porque no todo mundo, no todos los chicos, eso es importante decirlo, no todos los chicos ni todas las chicas necesitan, quieren o están interesados en cambios corporales. Lo más importante de la atención, del acompañamiento de estas personas es acompañarlas en su identidad. Y cada quien puede querer algo distinto y sí se ha visto que para la mayoría de la gente los cambios corporales no son lo más importante. Para unos son muy importantes, para otros medianamente importantes, para otros no tan importantes, pero lo que sí es más importante pues es el acompañamiento en general. Bien, yo creo que lo más importante es acercarse a alguna de las asociaciones que llevan más camino recorrido y me atrevería a mencionar, hay varias con las que yo más he tenido contacto y que sé que trabajan y dan un acompañamiento maravilloso. Es la Asociación por las Infancias Transgénero y Transfamilia, cada una tiene sus páginas y son así nada más. Y acercarse a ellos porque son familias que ya han pasado por muchos procesos, muchas circunstancias difíciles y que pueden acompañar muy bien a los demás, a familias nuevas, ¿no? Ya, tristemente también hay muchos chicos y chicas que han dejado a su familia, y chicos y chicas menores de edad que viven solos o solas y están buscando atención, pero es muy difícil brindarles atención desde el punto de vista legal sin el acompañamiento de sus tutores, ¿no? Entonces están solos o solas y frente a esto y pues también animar a los papás o a las mamás y a las familias que si conocen a un chico o chica o si sus hijos son así, que los apoyen porque hace la diferencia total, ¿no? El acompañamiento de la familia.